Por favor, paren al mundo que ya me quiero bajar. Esto tiende a empeorar por segundo tras segundo. Hay la crisis ecológica y está el cambio climático. Esto ya no tiene lógica y no peco de dramático. Todo está contaminado, desde el aire hasta el pescado. Además, el gringo imperio va camino al cementerio. Y en medio del panorama, toda la muerte nos acecha. En medio de este gran drama, crece y crece la derecha. La derecha radical, la de los fachos malvados. La derecha criminal crece ya por todos lados. En España, los de Vox y el Partido Popular vienen a engrosar la lista de la tradición franquista. En España reina el rey y crece la ultraderecha. Ellos imponen su ley pa' su madre y pa' su mecha. En la tierra del gabacho hoy persiguen al migrante y lo tratan muy gacho, lo maltratan muy bastante. Hay quien dice que es fascismo, otros que es solo racismo. Trump se porta cual fanático y es muy poco democrático, tiene mente patológica, hay quien dice que es psicótico, hace las cosas más crueles con sus pinches aranceles. Y el sionista Netanyahu no puede caer más bajo. Por favor, paren al mundo que ya me quiero bajar. Yo no encuentro mi lugar, lo veo todo muy inmundo y todo se pone peor por segundo tras segundo. Mejor no paren al mundo, mejor vamos a luchar. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Bueno, y de hecho hay unos que piensan que México es estrictamente un producto de lo que es la vieja España. ¿Y no? Pero no. Pues no, pues es una cosa más compleja. Sin lugar a dudas, de España han venido cosas muy importantes. Como Manolete, Ándale, Rocío Dúrcal. Joselito. Serrat y Sabina. Serrat, y los republicanos españoles. Ah, eso sí. Oye. Y nuestro invitado de hoy. ¿Quién es? Ya está tocando. A ver, ¿viene de España? Sí, ya llegó y es ni más ni menos que Gerardo Pisarello, diputado al Congreso de España, defensor de América Latina. ¿Qué tal? Encantado. Esa es tu casa. Bueno, Gerardo, Adelante. Hasta que se nos hace. vivo y a todo Sí, color. porque estuviste en Chamoco TV hace como 4 o 5 años. Exacto. Pero en Zoom. en plena pandemia. En plena distancia, pandemia, en plena así es. pandemia. Entonces nos da Eso es. mucho gusto recibirte en México y recibirte aquí en Chamoco TV. Y sin tapabocas. Bienvenido. Y sin tapabocas, exacto. Oye, viniste al Congreso Panamericano. Sí, exacto. Cuéntanos, ¿de qué se trató ese Congreso? Bueno, A ver, ¿qué hace un diputado español en un Congreso Panamericano? Esa es en realidad la pregunta. Bueno, es un congreso panamericano. Hubo un momento en que tenían dudas sobre si había que invitar a alguien de España y yo dije, a ver, no puede ser que en España haya un diputado de origen latinoamericano, un diputado de ultramar, que va allí a decirle al rey las cosas que le tiene que decir, a defender a México, a defender a América Latina y no esté en ese congreso. Entonces, finalmente, efectivamente vine y es un congreso, diría yo, que es un congreso del Frente Amplismo latinoamericano. Ok. Es decir, es un congreso que lo que viene a plantear es que hoy más que nunca las izquierdas, las fuerzas progresistas, las fuerzas populares, tenemos que estar unidas, tenemos que entendernos, porque lo que tenemos delante es una alternativa neofascista, belicista, con gente como Trump, con gente como Milei, con gente como Vox en España, que están promoviendo un proyecto que puede acabar con la humanidad. Entonces, frente a eso no tenemos otra alternativa. La gente trabajadora, la gente de clase popular a la que representamos, nos pide que nos entendamos, que intentemos acordar programas lo más valientes posibles, lo más audaces posibles, pero sobre todo intentar entendernos. Y luego, América Latina tiene un deber, intentar que la idea de la patria grande, de la que hablaban Bolívar, San Martín, tantos dirigentes mexicanos, Bartolina Sisa en Bolivia, en fin, es uno de los deberes de nuestra época, porque América Latina solo puede salir si sale junta, como decía José Martí, América se salva sola y se salva si va unida. Claro, pero además lo que estás planteando sí es interesante porque no es una nueva polémica, es una polémica vieja, es una polémica de hecho de la década de 1930. Ante el ascenso del fascismo, ante el ascenso de una ultraderecha radical y ante la amenaza de destrucción del planeta, ¿qué haces? Necesitas efectivamente Sí. la unidad.
Sí, yo recuerdo siempre esta frase de Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica en Uruguay fue uno de los grandes padres del Frente Amplio. Pepe estuvo 12 años en la cárcel, torturado por la dictadura uruguaya. Él fue tupamaro, además, ¿no? Sí, perteneció a la guerrilla uruguaya y cuando salió de allí, la conclusión a la que llegó era efectivamente eso, que si nos pasábamos la vida discutiendo sobre nuestras diferencias, no íbamos a conseguir representar a la gente a la que queríamos representar, que eran las clases trabajadoras, las clases populares, la gente del común. Pero que en cambio, si intentábamos buscar cuáles son las coincidencias que teníamos, pues íbamos a vivir todo el resto de nuestra vida construyendo juntos un proyecto de cambio y mejorándolo. Entonces ha habido muchos intentos frente amplistas y yo creo que estamos en un momento de la humanidad donde hay que mejorar todos los anteriores. Si no solo es mantenerlos ahí donde existan, sino mejorarlos con mejores acuerdos programáticos, que sean acuerdos valientes, porque sabemos que a la ultraderecha no se la para con cambios simplemente cosméticos. Así es. Hay que hacer cambios profundos, hay que hacer cambios valientes, pero al mismo tiempo hay que mostrar solidez. Porque si tú tienes un programa muy radical, pero luego representas al 4, al 5% de la población, pues está muy bien, ¿no? O sea, te miras al espejo y te quedas contento, pero en realidad no logras detener a la ultraizquierda, a la ultraderecha con eso. Y creo que esa es la tarea que tenemos que buscarla, reconociendo las singularidades de todos, ¿no? Oye, Gerardo, nosotros acá desde México te hemos visto varias veces, hemos visto videos en donde estás pues enfrentándote a una figura como la del rey, declaraciones defendiendo América Latina, defendiendo a México, defendiendo el gobierno progresista de México, en un lugar donde la ultraderecha está fuerte, realmente fuerte, con un partido como Vox. Como el mismo, como el PP. Exacto, como el PP y hasta como el PSOE, pues, o sea, donde la derecha está realmente fuerte. ¿Cómo es estar ahí, en el centro de esa ultraderecha, y enfrentarte a ellos? Bueno, lo que pasa es que, claro, los que estamos dando la cara públicamente, en realidad, digamos, yo finalmente soy diputado, estoy mucho más protegido que muchísimos trabajadores migrantes que son apaleados en el campo, que muchas mujeres que son agredidas, que son, si lo menos que podemos hacer es aprovechándonos de nuestra posición institucional, plantarles cara, ¿no? Yo creo que ese es el deber que tenemos. Además, yo los veo, cada uno los conoce mucho, porque es, por un lado, la vieja derecha franquista, cosas que no cambiaron, que continúan ahí en el subsuelo, 40 años de dictadura. Entonces yo escucho a gente de Vox y vuelvo a escuchar ese discurso rancio, nacional católico, que además viene con otro añadido, ¿no? Que esta gente siente que están en el siglo XV, en 1492, se ponen el casco de Hernán Cortés, se ponen, ¿no? inflan el pecho. Pero no estás hablando metafóricamente, se ponen el casco de Hernán Cortés. Abascal salió por una ventana con un casco, con un yelmo, que aparte no era de esa época, bueno, en fin, no saben ni historia, ¿no? Pero que creen que son los nuevos encomenderos, creen que América es una colonia, vienen a México y le faltan el respeto a sus pueblos originarios, a sus pueblos campesinos, a la gente que luchó. Y en el caso de España es bastante patético porque al mismo tiempo son vasallos de Trump. Es decir, se envuelven en el yelmo de 1492, la bandera española, y luego Trump les dice agacharse y se agachan, ¿no? Entonces es una extrema derecha que es muy lamentable, que efectivamente, como decía Rafael ahora también, ¿no? Viene acompañada de la derecha clásica del Partido Popular, que quería mostrar a veces que estaba centrada, pero como le pasa a todas las derechas tradicionales, se van, las arrastra la ultraderecha, ¿no? Defienden el mismo programa. Y es un programa que además a mi juicio representa sectores muy retardatarios de la economía, ¿no? Y del capital. Los sectores rentistas, los que tienen grandes terrenos de tierra y explotan a población migrante allí, los que tienen viviendas vacías, los que tienen conexión con los fondos de inversión. Entonces, todo el programa frente amplista que defendemos nosotros, vivienda digna para los jóvenes, que los alquileres tengan un límite, que el trabajo en el sector agrario sea un trabajo bien remunerado, que se cuide a la gente migrante que está trabajando ahí, tiene como principal muro a esas derechas radicalizadas, que representan a los rentistas que, como digo yo, viven del cuento. Se levantan por la mañana, ponen la mano así para cobrar una renta. No producen nada, no tienen una fábrica, no tienen nada que esté vinculado a un proyecto industrial, simplemente son parásitos, ¿no? Pero además hay otro fenómeno, porque es una derecha, es una ultraderecha efectivamente que tiene una historia muy potente y que abreva con mucha claridad de lo que fue el franquismo, pero también presenta fenómenos nuevos, ¿no? ¿Qué es lo nuevo de esta ultraderecha que estás
¿Qué Bueno, yo- estás viendo en Europa, en España y en Europa? Yo creo que hay algo que tiene que ver, no sé si lo vincularía, por ejemplo, creo que la pandemia en Europa fue un momento muy decisivo, porque fue un momento donde algunos pensamos ingenuamente que podía ser un momento para valorar la importancia de lo común, para valorar la importancia de la sanidad pública, etcétera, etcétera. Que Pero se es dio verdad un poco esa discusión. Que se dio un poco, se dio esa discusión. En algunos sitios sí que efectivamente se produjo algo de eso. Yo creo que, por ejemplo, en países como México, países con fuertes poblaciones campesinas, de los pueblos originarios, no se rompió lo comunitario, o lo comunitario aguantó mejor. Pero, por ejemplo, en sociedades urbanizadas como las europeas, eso hizo estragos. Sí, claro. La individualización, el miedo, se generó una subjetividad muy diferente, ¿no? Tú solo, tú con tu pantalla, tú con tu reel, tú con tu no sé qué en las redes sociales, tú y tu imagen. Y la ultraderecha aprovechó eso muy bien, ¿no? Ese discurso individualista que desde una perspectiva transformadora, progresista, lo comunitario es fundamental, porque tú para oponerte a una minoría oligárquica necesitas la fuerza de la gente organizada. Y en pandemia no puedes ni salir ni a la calle. Y en pandemia no puedes salir ni a la calle. Y entonces ellos están aprovechando eso Desmovilizó. para desmovilizar y para generar miedos en la sociedad, que enfrenten a gente que debería estar junta por sus orígenes sociales, gente modesta. Entonces le dices a un joven de 18 años que está en un club de fútbol, la ultraderecha le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Las mujeres, las feministas, porque las feministas quieren que tú seas un doblegado, que no te reconozcan tu masculinidad. Y luego van y le dicen a un trabajador nacido en Murcia, al que lo explotan en el sector de la construcción, ¿sabes cuál es tu problema? No el banco que te explota, no las grandes inmobiliarias, es esa persona de origen marroquí que tiene otro color de piel, que cree en otra religión y que es una amenaza para ti porque tú tienes pasaporte español. A eso juega la ultraderecha y juega con inteligencia. Sí. Incluso a migrantes latinoamericanos, migrantes ecuatorianos, migrantes... Tú sí puedes ser español porque hablas nuestra lengua, porque estuviste en la colonia, porque en cambio estos... árabes. Esto es una amenaza a nuestra civilización. Y yo lo que siempre digo es mentira. A la ultraderecha le importa un bledo a la civilización cristiana o el Islam. Lo que sabe es que tiene muchos trabajadores de origen africano, de origen magrebí, trabajando en el campo, trabajando en la construcción, y los quieren silenciados, los quieren con miedo, los quieren aceptando cualquier condición de trabajo por más miserable que sea, ¿no? Pero bueno, pero son hábiles, quiero decir, en este tipo de cosas, y yo creo que ahí tenemos un reto que es conectar con una sociedad que también tiene esos miedos, ¿no? Por eso yo cuando veo en México, veo una presidenta como Claudia Sheinbaum, que en un momento de una agresión tan prepotente, arrogante, matonil, ¿no?, por parte de Donald Trump, el hecho de tener una presidenta seria, sólida, que no pierde los papeles, firme, ¿no?, que transmite esa idea al pueblo mexicano de, tranquilo, aquí hay una presidenta que va a hacer valer la dignidad de México, sin estridencias, pero con firmeza. Bueno, yo creo que eso importa mucho, la gente también se tranquiliza y gana como en seguridad, ¿no? Claro. Por eso el proyecto mexicano de la Cuarta Transformación a mí siempre me llamó mucho la atención, porque creo que es el más sólido de América Latina y uno de los más sólidos del mundo desde una perspectiva progresista, de una perspectiva transformadora, ¿no? Con un apoyo popular organizado, con dos presidentes, ¿no?, Sí, claro, que encarnaban, como digo, esa dignidad, con un proyecto económico claro, sólido, con austeridad republicana, bueno, en fin. Yo siento que eso es lo que deberíamos hacer otras izquierdas del mundo. Hace un par de programas estuvimos con Epigmenio Ibarra, platicando con Epigmenio Ibarra, tal vez lo conozcas, un productor mexicano, claro, muy que apoya mucho a la 4T, como muchos, como millones. Y él decía, me acordé por lo que acabas de comentar, que la comunidad internacional ha sido muy mezquina con lo que está sucediendo en México. No reconoce la importancia de lo que significó el gobierno del observador y lo que está significando el gobierno de Claudia Sheinbaum, como un ejemplo, pues, lo que acabas de comentar. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué la comunidad internacional, por qué otros gobiernos, por qué no hay ese reconocimiento? ¿O sí lo hay? O si lo hay y nosotros no, aquí no lo vemos. Lo vieron ahorita en la... A ver, ¿yo qué diría? Por parte de las derechas, lo entiendo, como digo, las derechas españolas son neocoloniales, ¿Y qué están intentando esas derechas españolas radicalizadas? Ellas quieren hacer de embajadores, por eso digo los nuevos encomenderos, de ciertas empresas, ¿no?, que en el mundo globalizado, en el que Estados Unidos tiene mucha presencia, a ver si a ellos les caen algunas migajas. ¿Qué quiere decir eso?
hagamos de portavoces y de voceros de Iberdrola. A ver si conseguimos que Iberdrola haga negocios en México, si es que en México encuentra gobernantes con pensamiento colonial. Y durante algún tiempo los encontró. Hombre, muchos. Encontró a Calderón, a todos los que hoy están viviendo en España, además. A los que les pagan los favores que efectivamente que les hicieron. Hablamos de eso. ¿No? Entonces, yo creo que por parte de las derechas es obvio. Yo entendía muy bien por qué en el Congreso, y lo entiendo todavía, cada vez que pueden, disparan contra México. Y por eso yo siento la obligación de salir, porque yo sé muy bien lo que están haciendo. ¿Qué pasa con las izquierdas? Bueno, las izquierdas europeas están muy perdidas. Están muy perdidas. Es que en este momento nosotros no tenemos en Europa izquierdas y fuerzas progresistas que superen el 10%, el 15%. ¿Por qué? Porque el reto que tú tienes allí es cómo incorporar a tu proyecto de transformación a una parte de las clases populares, por ejemplo, que es de origen migrante, efectivamente, y que a veces ni siquiera vota. Y entonces tienes que hacer un discurso que contente a las clases medias, que son más mezquinas a veces en sus intereses, ¿no? Y tienes que sumar. Entonces lo de México yo creo que los desconcierta enormemente, ¿no? Y luego me parece que hay otro tema, y es que a México hay que conocerlo muy bien. México es un país que tiene sus singularidades. Hombre. Este es el país de los grandes movimientos populares, desde la colonia, en la independencia, en la reforma, en la revolución de 1910. O sea, sin eso no se entiende. En Europa no hay ningún país que pueda aspirar a eso. Francia, el que más, con la revolución de 1789. Francia, el que más. Y las revoluciones liberales de mediados del siglo XIX también, de 1830, 1848. Pero no hay ninguna revolución social de ese tamaño, con la profundidad de la Revolución Mexicana. Y que yo por eso cuando me preguntan ¿por qué la ultraderecha tiene tantas dificultades para avanzar en México? Y yo recuerdo esa frase de Antonio Gramsci, ¿no? Gramsci decía, el fascismo es el producto de una revolución que no se hizo, o de una revolución fallida, o que quedó a medias. Como no pudiste hacer una transformación profunda, esos sectores del capital contraatacan de manera despiadada, y te matan y te meten en campos de concentración. ¿Qué pasó en México? Que aquí se hizo una revolución. Que cambió la estructura de la tierra, que generó formas de organización popular que no han sido totalmente revertidas, que siguen estando en el fondo de la historia mexicana. Si a alguien de la derecha se le ocurriera tocar un mural con Zapata, con Villa, con, no sé, México se levantaría. O sea, no pueden. En cambio, en Europa no hay nada tan sólido, y yo, como digo, que vengo no solamente de España, vengo de Barcelona. Barcelona fue, durante la Segunda República Española, una ciudad que produjo cosas maravillosas, ¿no? El republicanismo, el anarquismo, formas de socialismo autogestionario, se ocuparon fábricas, pero fueron 3 años. Y luego una dictadura feroz intentando que eso no... Entonces hay una historia rebelde de Europa que es una historia que ha sido acallada. Y me parece que el gran pecado de Europa, y que a veces la izquierda europea tampoco acaba de verlo con claridad, pues es el colonialismo, es no reconocer esa mirada. Yo tengo compañeros de izquierda que cuando miran a la cuestión migrante, cuando miran, no entienden lo que está pasando tampoco, ¿no? Entonces creo que eso explica en parte que no se entienda lo suficientemente lo de México, pero también creo que hay un último cambio, y con esto lo dejo. Frente a la emergencia de Trump, la gente está viendo que una de las presidentas más dignas del mundo para enfrentar a este señor se llama Claudia Sheinbaum y vive del otro lado de la frontera. Yo sí creo que sí hay un sector que tiene un fuerte respeto por lo que está pasando aquí. Y vamos a un corte de estación, no sin antes ver a un trovador que en todo se derrumbó. Ahorita regresamos, no se vaya. Yo era feliz contigo en el montaje. Tú eras principio y fin de mi mentira. Yo me sentía fiel con García Luna, que supimos protegernos cada día. Yo era feliz contigo en el montaje. Tú eras mi nota fiel
mi reportaje hasta que desperté de mi locura y no pude comprender que ya saldrías. Todo se derrumbó, el PAN y el PRI, el PAN y el PRI. Hasta mis notas ya no se ven bien, no se ven bien. Mira mi rating, cómo se quiebra. Mira mis lágrimas, cómo me acosan por ti. Todo se derrumbó, el PAN y el PRI, el PAN y el PRI. Quedé como impostor en mi papel, en mi papel. Mira mis dueños cómo se quejan, mira mis lágrimas cómo me acosan por ti. Seguimos aquí en el Averno platicando ni más ni menos que con Gerardo Pisarello acerca de todo lo que está pasando en Europa, en España, del ascenso del fascismo, de los frentes amplios. Fíjate, yo últimamente he leído varios textos marxistas muy serios, pero que tienen una característica. Todos tienen un tono apocalíptico. Es decir, y la verdad es que es un análisis, hacen análisis muy serios de lo que está ocurriendo en el planeta y lo que ocurre. Suena más a Mad Max que a una utopía del siglo XIX, ¿no? La pregunta es esta, es decir, ¿está efectivamente creciendo el fascismo y la desesperanza, además en un contexto de un planeta que está en crisis ecológica, climática, de agua, de migraciones, etcétera? ¿Podemos quedarnos al margen de estos procesos? No hay una responsabilidad histórica. ¿No tenemos todos una responsabilidad histórica ante lo que está pasando? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que no podemos permitirnos quedarnos en esos escenarios distópicos. Hay que reconocer lo que dices tú. Están pasando cosas terribles, pero precisamente por eso tenemos el deber de actuar. Y tenemos el deber de actuar, como digo, con la máxima valentía, es decir, con compromiso. Si hay gente en Palestina, sí, claro, que aparece un día sonriendo, tomando una taza de té en medio de la caída de las bombas, etcétera, etcétera, ¿cómo no vamos a resistir el resto, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, Palestina, ¿no? Eso es un gran ejemplo de eso que está ocurriendo. Yo soy mucho de lo que piensa el presidente Petro de Colombia, que dice que lo de Palestina es un laboratorio de lo que esta ultraderecha querría hacer con el resto de la humanidad. Es decir, cualquier disidencia, cualquier revuelta será aplastada de forma inmisericordia. Hay sectores de la humanidad que son prescindibles. Que son prescindibles, por lo tanto se puede matar a los migrantes, se puede asesinar al pueblo palestino, se puede... Entonces yo por eso creo que es tan importante, por ejemplo, frente a eso, ¿no? A veces dicen, no, el tema de Palestina es un tema complejo, es la autodefensa. A ver, digamos las cosas como son. Estamos frente a un proyecto de dominación colonial, de genocidio, y frente a eso sí hacen falta reacciones valientes por parte de los diferentes pueblos de la humanidad, ¿no? Si lo de Palestina acaba con la aniquilación del pueblo palestino, aquí sí que la humanidad no va a poder reivindicar nada. ¿En qué van a quedar todos los otros grandes genocidios que se produjeron? El holocausto judío, los genocidios en África, ¿no? Entonces, la humanidad debe reaccionar frente a eso. Y simultáneamente, yo creo que tenemos que buscar efectivamente la manera de plantar cara y de ofrecer alternativas que tengan como una base comunitaria fuerte, que nos permitan poner sobre la mesa también las pasiones alegres, no solo las pasiones tristes.
la pasión de la lucha, la pasión de la construcción colectiva, la pasión, eso que el humanismo mexicano intenta transmitir también. No todo puede ser distopía, hay que mostrar que hay alternativas posibles, ¿no? Y nosotros tenemos muchos elementos para nutrirnos de eso, nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos indígenas, tantas luchas de mujeres en el mundo, de movimientos sindicales, trabajadores que siguen resistiéndose en las situaciones más difíciles, y por lo tanto creo que tenemos la obligación de a partir de ahí crear nuevos imaginarios de transformación social, que si fueran posibles en el pasado, si hubo revolución de 1910, ¿por qué no haber otra revolución planetaria que evite el hundimiento de la humanidad? Si hubo revoluciones en tantos países del mundo, si hubo movimientos de liberación en África, en Asia, en tantos sitios, ¿cómo no van a existir esas alternativas? Y yo cuando vengo a México veo que muchas de esas alternativas se están construyendo, ¿no? Se están construyendo en América Latina, se están construyendo desde el punto de vista económico, hay una crisis brutal del capitalismo financiarizado y neoliberal. Ese capitalismo no va a ningún sitio. Eso que comenzó en la crisis del 2008 no se ha resuelto. Entonces hoy hay que hablar de una alternativa que tiene que incluir reindustrialización, cuidado del agua como bien común, la reforestación. ¿Eso se está haciendo o no? Bueno, yo no sé, China lo está haciendo. Podríamos tener una discusión sobre qué está haciendo China, por ejemplo, ¿no? América Latina lo podría hacer si estuviera unida. Yo ahora estuve en un congreso panamericano y a veces pienso, si América Latina estuviera integrada en términos económicos, en términos políticos, ¿no podríamos tener una red de ferrocarriles que uniera todo el continente? Claro. ¿No podríamos tener redes de universidades, de ciencia, de científicos, que estuvieran pensando cómo enfrentamos la crisis climática, con qué alternativas, de movimientos populares y sindicales defendiendo los derechos del trabajo? Para mí ese es un sueño que cuando me levanto y lo pienso, se me dibuja una sonrisa. O sea, no puedo aceptar el escenario catastrófico de no hay salida. Y porque además también me siento un privilegiado, como decía Marx, la vergüenza es un motor revolucionario y transformador. Si tú tienes para comer todos los días, si tienes, ¿no? Puedes ir al cine, puedes ir a un teatro, ¿cómo no te vas a comprometer cuando hay gente que está mucho peor y que no baja los brazos, ¿no? Claro. También está el asunto de los medios de comunicación, las redes sociales, o sea, donde se está dando incluso la batalla cultural. El problema que se está detectando ya desde hace rato es cómo la derecha se ha hecho cargo y la está usando, como bien lo mencionaste hace rato, para impulsar una emoción individualista, no colectiva. Exacto. Entonces, la importancia de tener medios de comunicación latinoamericanos, panamericanos, o sea, donde podamos tener estas conversaciones, a mí me parecen esenciales. No sé qué opinas. Bueno, sí, que por supuesto, ¿no? La batalla cultural es importantísima, ¿no? José Martí decía, mejor trinchera de ideas que no de piedras, ¿no? Las trincheras de ideas siempre acaban siendo más eficaces al final. Ustedes me preguntaban ahora, ¿por qué se conoce tan poco a México en Europa? Bueno, porque no tenemos chamuco televisión en Europa. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos unos medios de comunicación dominantes que la imagen que intentan transmitir de América Latina siempre está marcado por el colonialismo, por el interés de las grandes empresas, por prejuicio, por racismo. Entonces es muy difícil. O por las opiniones de los representantes del antiguo régimen. Exacto. Los que siempre buscan, el país siempre busca a Krause, a las voces que representan lo viejo. ¿Y dónde están los presidentes del antiguo régimen? Ese es el siguiente tema. ¿Por qué se ha convertido España en el paraíso de los expresidentes mexicanos? Bueno, no solamente mexicanos. Yo a la gente el otro día, cuando me tocó intervenir en este Congreso Panamericano para el que vine, yo dije, lo que pasa es que la internacional reaccionaria, la internacional del odio, hoy tiene dos grandes capitales. Una es Washington, Miami, sin duda, ¿no? Ahí viene Atlas Network, ahí vienen todos los think tanks de la ultraderecha comunicacionales, que pagan bots en las redes sociales, que pagan campañas de odio para que te ataquen cuando emites un discurso que no se inscribe dentro de su proyecto. Pero el otro es España. España es muy importante en esa lucha de la ultraderecha en América Latina. ¿Por qué? Porque es el viejo país colonizador. Es el viejo país colonizador. Y la derecha española, ya digo, de manera subordinada, de absoluto vasallaje con el gobierno de los Estados Unidos, se ofrece para participar en esa actuación mamporrera. Nos quieren a nosotros para que también les demos un golpe al pueblo de México, al pueblo de Brasil, al pueblo de Colombia, pues nos ofrecemos para eso, ¿no? Y si necesitan que asilemos en nuestros países
a los que tienen esa mirada colonial en México, a los Felipe Calderón, a los Peñas Nietos, a los Álvaro Uribe de Colombia. Ahora se condenó a Álvaro Uribe en Colombia. ¿Qué hizo la derecha española? Álvaro Uribe a Madrid. Aquí le damos su sitio. Entonces, Madrid es una capital, efectivamente, es una de las grandes capitales de la internacional reaccionaria, junto a Washington y a Miami, pero el deber que tenemos es construirla también en una capital de la resistencia. Pues digo, la gente que estamos ahí, que vivimos de ese otro lado del océano, tenemos ese deber de denunciarlos allí en su propio lugar y también utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance. Pero yo, por ejemplo, las cosas que yo digo en Madrid sobre América Latina tienen más resonancia en México que en Madrid. Pues sí, tiene su sentido. Esa es parte de la tragedia. Esa pedagogía que yo quiero hacer allí, la gente de México la entiende inmediatamente y si el banco allí te mira y dice, ¿pero qué está haciendo exactamente? ¿No? No te entienden. Es decir, no, es que es el ámbito de la iberósfera o de la esferosfera, como quieras acentuarla. Es decir, pero es básicamente los resabios de un viejo imperio colonial. ¿Quiénes te entienden? Por ejemplo, ¿quién sí te entiende? Bueno, claro, te entiende toda la gente esa de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, de Canarias, cuyos padres sus abuelos se fueron a México. Claro. Te entiende la gente, hija de anarquistas, de republicanos, que fundaron la escuela Bartolomé Cosío, donde estudió la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Si lo entiende la gente, que todavía en España está agradecida a que un presidente llamado Lázaro Cárdenas le abriera las puertas, ¿no? Cuando nadie se las abría. Del mismo modo que ahora lo comentábamos antes del programa, ¿no? Cuando el presidente López Obrador por un avión para que un presidente como Evo Morales no sea asesinado en Bolivia, eso se inscribe en una tradición de México, que ya digo, hay gente que puede no entender la profundidad de la historia de México porque es muy rica, es de una enorme complejidad, sus pueblos originarios, sus luchas, en fin. Pero lo que sí se entiende es esa historia también de solidaridad de México, que eso sí le llega a mucha gente del otro lado del océano. Oye, y en ese sentido, ¿cómo está la sociedad en España y en Europa en general? Se habla mucho de que en México hay una polarización. La gente precisamente que no entiende lo que sucede en México habla de eso. Cuando tú ves, te das cuenta que más del 70% apoya a este gobierno, está de acuerdo con lo que se está haciendo y celebra, por ejemplo, que 10 millones de pobres hayan salido pues, de esta condición. Y entonces realmente no hay una polarización. O sea, aquí hay algo muy claro. ¿Cómo están las sociedades? ¿Cómo está la sociedad española? Sí, bueno, sí yo creo que ahí pasa lo mismo. Quiero decir, lo que hay no es polarización, sino que hay un intento destituyente por parte de la ultraderecha que no soporta que haya un gobierno, en este caso un gobierno del Partido Socialista, que en una legislatura anterior y en esta gobierna con independentistas y gobierna con izquierdas republicanas. No toleran, no lo soportan. Entonces, ¿qué hacen? Están incendiando permanentemente el debate público en las redes sociales, utilizan además, digamos... Promueven linchamientos. Sí, promueven linchamientos, pero promueven linchamientos en la calle. Los que promueven en la calle nunca funcionan tanto como en las redes. En las redes generan una imagen de caos, de polarización, y luego tú sales y dices, ¿dónde está? Convocan manifestaciones, pues son 300, no son más. Pero eso tiene como eficacia y además viene complementado con el hecho de que mantengan ciertos aparatos ideológicos muy concretos, como son los medios de comunicación, como son sectores del Poder Judicial, claro, que si tú haces una declaración contra la ultraderecha te pueden abrir una causa sin fundamento, te pueden dictar una presión preventiva acusándote de cualquier cosa sin fundamento, te podrían llegar a condenar con fundamentos fragilísimos. Pues porque tienen al aparato judicial. Porque tienen sectores del aparato judicial, además donde uno se encuentra con jueces que tienen apellidos de familias franquistas, es decir, que ahí no hubo transición en España. No nos olvidemos que en España la famosa transición española no fue como la portuguesa, que hubo una revolución. Sí, claro. Y se rompió con el régimen fascista anterior. En España no. En España sí hubo cambios porque el movimiento antifranquista luchó, pero en el Poder Judicial, en el Ejército, en los cuerpos de seguridad, uno todavía tiene incrustaciones franquistas. Entonces la ultraderecha aprovecha eso para poner en marcha un movimiento destituyente, ¿no? Que diga, basta, no podemos seguir teniendo
gobiernos de izquierda, con independentistas, con republicanos, con lo que fuera, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú crees que sí sea importante la reforma judicial que se ha hecho en México? ¿Tú crees que tenga absolutamente decisiva? Yo soy profesor de Derecho Constitucional, no ejerzo ahora porque estoy en el Congreso, pero... O lo ejerces de otra manera. Exacto, no, y yo veo que fue una, digamos, esto tengo que decirlo, en España estuve en minoría en eso, obviamente, ¿no? Porque otra vez, el estrato bien pensante de los juristas liberales, la separación de poderes. Yo decía, a ver, un momento, la separación de poderes es muy importante. Hay una separación de poderes que es muy importante, la del poder económico del resto de poderes, del legislativo, del judicial. Porque si manda el poder económico, desde tiempos de Aristóteles eso tiene un nombre, y no es democracia, es oligarquía. Entonces, para que no haya oligarquía, el poder ejecutivo elegido por el pueblo, el poder legislativo elegido por el pueblo y el poder judicial no pueden depender o estar, digamos, cooptados o subsumidos al poder económico. Y lo que había en México era eso. Entonces México, en un momento dado, una sabia decisión, me parece a mí, de los gobiernos de la Cuarta Transformación, avalada por el pueblo mexicano, porque en su experiencia concreta está que sí, tú puedes ganar un caso en un tribunal, pero hay casos de si tú tocas determinados sectores económicos, estás perdido. Si tú tocas a una empresa que quiere privatizar la energía, estás perdido. Si tú quieres tocar, aquí nunca la Corte Suprema Mexicana dijo nada. Nunca dijo nada frente a eso. Claro, entonces a mí me parece que esa reforma fue muy importante porque permitió separar el poder económico del poder judicial y con eso evitar que el poder judicial se convierta en un ariete del golpismo. Del golpismo, directamente hay que decirlo. Si hoy no se hubiera hecho esa reforma, hoy tendríamos un poder judicial haciendo lo que hizo con Cristina Kirchner en Argentina, haciendo lo que hizo con Lula en Brasil, haciendo lo que hizo con Castillo en Perú y tantos ejemplos más, ¿no? Pues ustedes tienen en España casos que son verdaderamente escandalosos, como el de Pablo Hasél, que está en la cárcel. Por ejemplo. Por cantar un rap contra el rey. Entonces, a ver, ¿cómo me puedes hablar de libertad de expresión? Sí. ¿No? Si el señor dice, acusa al rey de ladrón. Y te digo, yo que pertenezco a una fuerza política que está en el gobierno o que hemos participado, esto a mí me avergüenza que no se haya dictado el indulto, por ejemplo, en esto. Cuando veo la lista de los indultos y veo banqueros, veo gente, digo, pero ¿y a un cantante de rap? Sí, lo condenó el Poder Judicial, pero el Ejecutivo no puede indultar a un cantante que es fundamentalmente republicano y cuando la idea de libertad de expresión, las cosas que se le toleran a la ultraderecha, la ultraderecha dice cosas en las redes sociales que son tremendas, que son auténticas calumnias, que son difamación, que son discursos de odio. Claro. Hace poco salieron en España a publicar en las redes sociales y los representantes de Vox lo reproducían, que había que cazar migrantes magrebíes en Murcia, cazar migrantes magrebíes. Y sin embargo, Pablo Hasél está en la prisión y ellos siguen campando a sus anchas. Sí. Escuché que esa técnica es una estrategia de llevar el discurso a extremos impensables para que se permitan entonces medianos. Exacto. ¿no? Medianos. Eso es. Vamos a un corte de estación, el último de este programa, y regresamos. No se vayan. Seguimos en Chamuco TV platicando con Gerardo Pizzarello. Gerardo, hace un momento hablabas de la herencia del franquismo y cómo se mantiene y resiste y sigue presente en la sociedad en España. Hay un tema que a mí siempre me ha sorprendido mucho, nunca lo he entendido, cada que puedo se lo pregunto a alguien que vive en España, de la figura del rey. Aquí en México, pues nos cuesta mucho trabajo entender una figura como un rey. Claro, en Europa, pues esto es mucho más común. Pero yo conozco gente progresista, gente de izquierda, que defiende la figura del rey, lo cual me parece muy extraño. Sí. ¿Por qué se mantiene una figura como el rey? Primero, ¿por qué dices que son progresistas y defienden la figura del rey? Empecemos por ahí, perdón. Bueno, acabo de ver a Joan Manuel Serrat aceptando un homenaje de la reina y tal, y el rey, y cosas así que me cuesta mucho trabajo entender. Tal vez tú... Bueno, uno piensa, a ver, hay monarquías en Europa cada vez menos, cada vez más, es que es cada vez más criticadas. Este tipo de rey. Pero ¿qué pasa? Incluso las monarquías europeas, yo que sé, de Noruega y de esto, por ejemplo, cuando fue la lucha contra el nazismo, tuvieron un papel antifascista, resistir al nazismo.
Claro, el problema de la monarquía española es que viene instaurada por Franco, por un dictador. Eso no te encuentras con casos, digamos, tan parecidos en otros sitios de Europa, ¿no? Y la figura de Juan Carlos es... Entonces es el pecado original. terrible. Y Juan Carlos lo que hizo fue decir, sí, a mí me puso Franco, pero yo voy a permitir que Felipe González, que es un socialista, sea presidente. Para limpiar esa imagen. Y aquí apareció lo que tú dices, gente del mundo cultural. Mira, el rey es amigo de Felipe González. Entonces el rey dijo, yo voy a permitir que con el socialismo, pero mientras tanto, a cambio de eso, voy a llenarme los bolsillos de dinero, me voy a convertir en un comisionista de venta de armas, de corrupción en las relaciones internacionales, y vamos a hacer un pacto para que no se denuncien mis tropelías. Me voy a entender con regímenes dictatoriales, pero eso no se va a saber. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un rey, su hijo Felipe VI, que es un señor que está mucho más a la derecha ideológica de su padre. ¿Por qué? Porque su padre tuvo que lidiar con el movimiento antifranquista, tenía que hacer como equilibrios para que lo acepten. Este rey no. Lo que pasa es que a este rey le tocó convivir con un gobierno de izquierdas, con mucha gente republicanos, que no vamos a los actos a los que él va, que cuando asiste al Congreso no asistimos, o que le decimos directamente que somos republicanos. ¿Y por qué se lo decimos? Porque sabemos que el rey no es solamente una persona que no tiene legitimación porque no es escogida por nadie, porque es una institución anacrónica, sino que en España el rey es el pegamento de una serie de intereses financieros, militares, eclesiásticos. Es el tapón de todo lo que hay ahí. Cuando a Felipe VI lo nombraron rey, ¿quién puso solicitadas en todos los periódicos saludando a eso? Iberdrola. Y volvemos otra vez, las grandes empresas del IBEX 35. Entonces la monarquía es como la garantía de que eso no se va a tocar. Entonces ahora está muy incómoda, porque tiene un gobierno que, a ver, es un gobierno que transforma mucho menos de lo que yo querría. No tiene la fuerza suficiente y a veces le falta voluntad al Partido Socialista para hacerlo, clarísimamente. Pero claro, la monarquía está enormemente incómoda con esto. Está esperando que Vox y el Partido Popular lleguen efectivamente. Y cuando Vox dice cosas tremendas, o cuando el Partido Popular dice cosas tremendas, o cuando se habla del franquismo, la monarquía, la Casa Real mantiene la boca cerrada. Claro. La boca cerrada. ¿Por qué? Porque les viene de ahí. Y por eso es que yo creo que si uno es una persona demócrata, una persona progresista, una persona, lo que tiene que decir es, sí, la monarquía es un impedimento. Tú tienes que sacar la monarquía. La monarquía es el pegamento de esos intereses. Claro, si tú quitas la monarquía, no es que te vas a quitar a las grandes empresas, claro que no. pero va a ser más directa, sin mediaciones, ¿no? Lo que no puede ser es que se esté pagando a una institución parasitaria, para que luego salga y diga, no, vamos a pedir perdón a México, porque yo creo que eso es lo que es inaceptable en el siglo XXI, y es tan inaceptable que ahora quieren que la princesa Leonor, o sea, quieren feminizar a la monarquía para hacerla más aceptable en su imagen. Pero también eso es imposible, porque la monarquía española es nacional católica, a las mujeres las tratan mal. Es patriarcal. Es patriarcal. Y por lo tanto, ninguna chica joven, yo veo a mi hija, ¿no?, que tiene 18 años, 17 años, ve a la princesa haciendo reverencia, saludando a la Virgen. No. Pero bueno, pero quiero decir, tienen un aparato de propaganda muy grande y a veces es verdad que hay ¿Le gente... ves larga vida a la monarquía española? Yo no le veo larga vida. Creo que la ultraderecha, las derechas extremas se la podrían alargar, pero si tú haces encuestas, que el PSOE se negó a hacerlas, en todas las encuestas que se hacen, la mayoría de la población es republicana. A ver, pero aquí hay algo que me llama la atención. Es decir, yo estoy convencido de que pues la monarquía es un régimen que viene de la Edad Media, pues es un proceso medieval. Y sin embargo, sí veo que la monarquía española ha tenido la capacidad de reciclarse y de modernizarse, entre comillas, ¿no?, de muchas y diversas maneras, ¿no? Bueno, con mucha protección del Poder Judicial, con protección de los medios. A Juan Carlos Sí, claro. I, que está ahora, ¿no?, en Abu Dhabi, en una teocracia, ¿no?, absolutista. Rey emérito. De las que le gustan. Exacto, de las que le gustan a él. Bueno, pues se probó que había defraudado a Hacienda, que había el propio hijo salió a decir, uy, es posible que mi padre haya cometido blanqueo. Digo, no. Quizá. Sí, quizá. Pero entonces, ¿qué ocurrió? No, los delitos están prescritos, o al rey no se lo puede investigar porque su figura es inviolable por la Constitución. Claro, si el rey hubiera sido condenado, eso como ejemplo hacia la sociedad, es lo mismo. Si se condena a Bolsonaro, la ultraderecha dice, pero se lo condenó. Si se condena a Uribe, la derecha pierde. Ahora, si se les garantiza la impunidad, Pues sí. si a Juan Carlos se le garantizó la impunidad, es muy fácil que la sociedad diga, bueno,
tal vez no eran tan culpables de lo que hicieron, ¿no? Claro. Sí, pero es que ese es uno de los bastiones de estos proyectos, la impunidad. Absolutamente, absolutamente. No, yo por eso creo que es tan importante, ya digo, lo que ocurrió en Brasil ahora con Bolsonaro, lo que ocurrió en Colombia, exacto, lo que ocurrió en Colombia con Uribe, y por eso creo que es tan importante que lo de el genocidio, la masacre en Gaza no se salde con la impunidad de Netanyahu o de las Fuerzas Armadas israelíes que están perpetrando estas atrocidades. Por eso me parece que es central absolutamente, yo ya repito, estoy muy con eso, con el presidente Petro, tomar sanciones. Yo estoy en desacuerdo con las sanciones unilaterales que aplica Estados Unidos, ¿no? Contra Cuba y contra tantos países, pero es que las sanciones contra el gobierno de Netanyahu las está ordenando la Corte Internacional de Justicia, no son caprichos de un país, es el cumplimiento del derecho internacional frente a un genocidio. El genocidio, para ser castigado, no tiene que ejecutarse en su totalidad, porque si se ejecuta en su totalidad, ¿de qué sirve? Pues sí. Pero la prevención del genocidio, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que sí, que la lucha contra la impunidad de los grandes crímenes económicos, de guerra, etcétera, es todo un reto que tenemos. Tú hablaste de la necesidad de mantener la alegría y de mantener la esperanza dentro de todo este proceso. Yo sí encuentro rasgos muy esperanzadores en esta humanidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me conmueve muchísimo la solidaridad de ciudadanos norteamericanos con los migrantes. Es decir, eso es una cosa muy fuerte. Me conmueve mucho la solidaridad de personajes de la comunidad judía con el pueblo de Palestina. Absolutamente, cada vez más. Cada vez más. Además, es muy potente, ¿no? Y bueno, me llama la atención que a pesar de todo esto siguen funcionando los pogroms, los linchamientos, el racismo, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer para qué tenemos que hacer como humanidad para mandar al basurero de la historia a toda esa basura de racismo, de xenofobia, de aporofobia, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pero yo creo que reivindicar eso, reivindicar que como especie somos una especie que tiene impulsos que son, digamos, egoístas, ¿no? Impulsos de autopreservación, pero que también tiene impulsos cooperativos. Kropotkin, lo que estudiaron los grandes anarquistas, que dijeron las especies, animales, nosotros no dejamos de ser animales humanos, pero animales finalmente, tienen también un impulso de cooperación. Entonces hay que apoyar a eso, al impulso de empatía, al impulso de empatía frente al sufrimiento del otro. El colectivo. ¿No? Yo cuando veo, a mí me conmueve lo que decías ahora, cuando yo veo, sí, claro. Ahora estuve en este Congreso Panamericano con Beth Miller, que es una de las portavoces de Jewish Voices for Peace, las voces judías por la paz, con Naomi Klein. Claro, y te conmueve ver gente que, digamos, culturalmente, religiosamente se inscribe en la tradición judía y que te dice con el corazón, dicen, no, es que lo que estamos viendo es un genocidio. Nunca hubiéramos creído que íbamos a tener que pronunciar esta frase, pero es así y esto no se puede mantener. Y ves que en Estados Unidos los llevan a la cárcel, los llevan a la prisión por decir esas cosas, ¿no? O lo que decías ahora, los diputados, las diputadas, la gente de movimientos sociales de los Estados Unidos que protege a los migrantes, que le da... Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que eso se invisibilice. Sí, claro. Evitar que nos hagan creer que solo la disputía, ¿no? es posible. Había que festejarlo. Hay que festejar, y hay que festejar la amistad política. Hay que mostrar que... la solidaridad como valor. Yo siempre lo digo. O sea, el compromiso como valor. Yo vengo a México y me encuentro con tanta gente amiga. Pero amiga, ¿por qué? Porque llevamos años defendiendo los mismos valores, la alegría que te produce defender la libertad contra la opresión. ¿Ganaremos o no ganaremos? Bueno, no lo sabemos. Pero sabemos que tenemos que luchar y lo que no podemos permitir es que nos hagan creer que nada de eso es posible. Porque en muchos momentos de la historia de la humanidad lo que parecía imposible fue posible. Fue posible. El derecho de voto de las mujeres, el derecho al reconocimiento de la sindicalización, el reconocimiento del derecho de huelga. Tantísimas cosas que si hiciéramos un listado parecían absolutamente imposibles y las conseguimos. Si uno se situara ahora en el México del PAN, en el momento en que eso ocupaba todo, y ve este programa, algo ganamos. Y eso no nos lo van a quitar. Hace un momento que hablabas del egoísmo de los líderes mundiales y de la impunidad y todo esto, recordé la novela gráfica del Eternauta, de Westergeld, y sobre todo la segunda versión que hizo Westergeld ya con Brescia.
que tiene ahí una variante que es... Me hiciste emocionar, solo haberlo dicho ya me... que en ese segundo Eternauta mete ya tintes ya de convicciones políticas que el mismo Westergel fue adquiriendo, ¿no? Y entonces mete una parte en que, bueno, es la invasión extraterrestre, ¿no? Y resulta que varios líderes de países poderosos llegan a acuerdos con los extraterrestres para mantener libres sus países, sí. pero les entregan los países de la periferia. Claro. Entre ellos, obviamente, Argentina. Claro. ¿No? Y entonces lo recordé esa avaricia y esa mezquindad. Y como uno de los grandes ejemplos del Eternauta, pues es la solidaridad en la resistencia del colectivo. Eso es un poco lo que Absolutamente. Tú sabes que yo me tocó, claro, subir a la tribuna en Madrid al día siguiente que habían ordenado el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no vengo de una tradición peronista, ¿no? Pero tengo un padre que no militaba en el peronismo y cuando lo asesinaron en Argentina en la dictadura fue gente peronista, mayoritariamente la que se solidarizó con él, ¿no? Y cuando subí a la tribuna a defender a Cristina dije, porque hay que recordar, como dice el Eternauta, uno, que nadie se salva solo. Exacto. La famosa frase del Eternauta, Juan, nadie se salva solo. Que es algo que como animales, como parte de la especie, lo llevamos en nuestro ADN, sabemos que nadie se salva solo. Y la otra era en ese momento de ataque extraterrestre, que se producen grandes catástrofes energéticas, lo viejo también funciona. Esa me encanta. Y esa es muy buena, ¿no? Porque sí. la vieja solidaridad funciona, a veces pensamos la digitalización, bueno, claro que hay que dar estas batallas, que hay que dar batallas tecnológicas, porque no se puede dejar en manos de la derecha todo esto. Claro. Pero la vieja solidaridad, ¿no? Volver, ir a los barrios, ir a las colonias, en el mercado, hablar con la gente, el abrazo, la marcha, la manifestación. ¿De qué hubiera servido que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentara verbalmente a Trump si luego el Zócalo no se llena con 350.000 personas diciendo, presidenta, aquí estamos? Esto es palabra, pero es fuerza. Y es la fuerza esa como, ¿no? de la solidaridad. Y yo ya te digo, yo creo que efectivamente, yo estoy muy no es pesimista, la verdad que no soy un pesimista en ese sentido. Es optimismo a largo plazo. Sí, exacto. No, porque quiero decir, soy realista, no soy un pesimista, soy realista, y luego soy una persona que siento la necesidad de luchar, que no me puedo permitir el privilegio de no luchar. Y estoy absolutamente abrumado por Europa. O sea, veo que Europa está perdiendo el alma. La está perdiendo en el trato a los migrantes en la frontera sur, la está perdiendo por su indiferencia con lo que está pasando en Gaza, la está perdiendo por su genuflexión frente a Trump. Claro, yo veo a Ursula von der Leyen, esto que decías ahora, ¿no? Que entonces le dicen estos extraterrestres del norte. Sí, claro. ¿No? Va y le dice, oye, cómprame las armas, te las compro. Cómprame gas licuado, te lo compro. Voy a perjudicar a tus agricultores, perjudícalos. ¿No? Te voy a subir los aranceles, súbelos. Y luego veo esa presidenta de México, austera, con su pelo recogido, su camisa, ¿no? Como hablando con serenidad y diciendo, México no se va a arrodillar, no somos una piñata. De igual a igual sí, pero una piñata no. Y claro, uno ve una diferencia enorme, ¿no? Bueno, pero lo que estás tocando es interesante. Dices, Europa está perdiendo el alma. Está perdiendo el alma, está perdiendo la dignidad y está perdiendo el imperio. Exacto. Bueno, esa sería una parte buena de todo esto. Sí, porque claro. yo creo que ya lo perdió, ¿no? Bueno, a Francia le están echando a patadas de África. Apenas lo está perdiendo Francia. Sí, Francia lo está perdiendo. Eso es lo que es verdaderamente incomprensible. Sí. Ahorita, en el siglo XXI, ¿sí? Francia está perdiendo sus fuentes de oro, de uranio, de petróleo. Hay un problema. ¿Por qué tan tarde? Sí. No, y lo que Europa tiene que entender, a mi juicio, para no perder el alma, es que esa Europa ya no puede seguir construyéndose sobre la base del colonialismo. Y que tiene que aceptar que la gente de África, la gente que venimos de América, que estamos ahí dentro, ese pueblo de color, no va a desaparecer y nos vamos a quedar ahí. Gerardo Pizarello, en verdad es un honor tenerte en esta No, muchísimas gracias. Un placer, el placer es mío. Esta El placer es mío, de verdad. Tremenda. Y esperemos que haya una siguiente ocasión. Sí, claro que sí. Estés aquí con nosotros. Muy bien, y reivindicando al Eternauta siempre. Eso. Claro que sí. Pues ya lo sabes, señores y señores, otro programón para compartir, para comentar, para coleccionar.
y para que usted se cuide mucho. Nos vemos a la próxima, ya lo saben. Bye. Chao.